Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan y ahora nos ven en este nuevo capítulo de Señal MDE, en donde hemos querido ampliar el formato al video podcast. Ya se han presentado otros artistas, Lindy y Azul en el capítulo pasado, y ahora tenemos el gusto, el placer de renovar nuestro cariño, amistad y admiración por el maestro Aníbal Gil, a quien hemos invitado en esta oportunidad a hablar con nosotros por muchas razones. En primera instancia, porque siempre es un ejemplo de vida y de vida dedicada al arte, pero también para aprovechar su cumpleaños, que recientemente pasó, el 21 de febrero, y que es una oportunidad, como les he dicho, para nosotros renovar su presencia aquí entre nosotros, de la cual siempre aprendemos tanto. En los instantes en los que nos hemos acercado al maestro Aníbal Gil, ha dejado en nosotros recuerdos imborrables, enseñanzas, y todavía celebre su intervención durante los actos de homenaje al maestro Fernando Botero, que dejó una profunda impresión en todos los asistentes. Entonces, ya que el maestro es tan generoso con nosotros y con la vida en general, qué bueno tenerlo acá, maestro. Un saludo especial de cumpleaños y de verdad muchas gracias por siempre estar presente y estar presente en la vida de esta institución por tantísimos años. Pues muchas gracias, María Mercedes. Soy complacido de estar aquí en este momento, recordando tiempos de lo que fue mi trabajo a través de tantos años y cómo ahora el museo, en una forma muy generosa, ha acogido gran parte de mi obra. Eso para mí es muy satisfactorio, por lo tanto hacer presencia aquí es como redoblar. Yo quisiera redoblar ese agradecimiento por el querer de la obra, el querer mantenerlo, conservarlo y difundirlo, que para mí es un objetivo primordial dentro de todo mi trabajo. Yo tenía unas preguntas para hacerle, pero hay una que se me vino a la mente ahora que nos saludamos hace unos instantes. Y es que cuando usted viene al museo, yo lo veo pensar en voz alta y recorrer las obras, recorrer el edificio. Y yo no sé usted qué está pensando porque no tengo ese poder, pero yo sí lo siento pensar y casi que pensar en voz alta. Cuando viene acá, después de tantos años de verlo primero como alcaldía, de haber tenido instancias con estos murales y con esta zona, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es para usted el Museo de Sea, hoy Museo de Antioquia, en ese recorrido histórico que yo siento que usted hace siempre? Mira, casualmente cuando yo tenía 18 años, trabajaba en una empresa y debía cobrar facturas. Para mí era un aliciente tener que venir a este edificio que era el municipio a cobrar las facturas, porque aprovechaba para mirar los frescos de Pedronel. Yo los frescos de Pedronel los miraba muy detenidamente porque tenía la ilusión de empezar a ser pintor, quería estudiar pintura. Entonces me recorría todos los lugares donde están los frescos, que son muy importantes en la vida artística del maestro Pedronel. Entonces, esto me trae un recuerdo muy significativo que he llevado siempre toda la vida. Ahora, al entrar aquí, precisamente recordaba yo aquellos tiempos, ¿no? Era por allá en el año 50 o un poco antes del siglo pasado, cuando yo transitaba estos lugares viendo estos murales. Sí, y será en algún momento una delicia para nosotros recorrer el museo con usted, porque tiene anécdotas, historias, pensamientos, una mirada crítica de muchísimas de las obras que hacen parte de la colección. Usted me ha dicho que hoy ya en este momento no está escribiendo, pero sí, pero su mirada hace parte de la historia del arte antioqueño y colombiano. Y usted podría
si se anima o si nos animamos, extraer ese pensamiento y dejarlo para la posteridad. Sí, sí, yo desde muy pequeño, jovencito, como contaba ahora, he seguido el museo desde que era el museo, antes del Museo de SEA, toda esa trayectoria que se formó en la ciudad a través de exposiciones, era la parte artística más significativa de la época. Cuando traía esas exposiciones, organizaba exposiciones individuales de artistas. Inclusive a mí me tocó empezar mis primeras exposiciones ya como profesional, digámoslo así, en lo que era el Museo del SEA, que hoy está tan bien recogido en este palacio. Entonces traigo un montón de recuerdos, de exposiciones, de obras que fueron parte de la historia de Medellín y parte de mi historia personal como artista. Sí. Maestro, es una pregunta posiblemente muy difícil de responder, pero yo se la quiero hacer porque creo que una persona como usted le va a sacar jugo a ello. Y me perdona si es demasiado extensa o difícil de responder, pero dígame para usted qué es el arte, porque no hay un día de su vida que no haya pasado haciendo arte, pensando en el arte. Le da totalmente sentido a su vida, pero se lo pregunto porque ahora parecemos estar perdidos en tantas cosas. Usted que ve la vida desde ese lugar tan privilegiado que tiene, se lo digo porque se la ha dedicado completamente al ser artístico. Yo creo que nos podría dar una respuesta especial. Sí, sí, sí. Es una consecuencia de estar vivo, es como el fruto de estar vivo, el quehacer de estar vivo, además hecho con pasión. En mí personalmente yo he sentido que la providencia me dio una pasión para trabajar en el arte. Yo no lo hago por divertimento ni por necesidad. Trabajo apasionadamente todos los días, gracias a Dios, y esto me ha llenado la vida de una riqueza increíble, increíble. Todos los días pensando en trabajar, en hacer algo, proyectando hacia un futuro. Uno cree que va a terminar y nunca termina. Ya con 93 años yo quiero como seguir trabajando y de hecho estoy trabajando en cosas que parecían infantiles, pero que es toda la experiencia de este tiempo, de esta pasión. Entonces, el arte es una razón de vida, es como tener un objetivo de estar vivo, es una pasión, es la palabra ideal para esto. Yo le agradezco esa respuesta que además pues hasta hay personas detrás de la cámara y los acabo de mirar. A mí también me conmueve mucho que nos lo diga y nos lo diga de esa manera. Y también yo sé que usted se ha pensado el arte desde un lugar ético, desde un lugar en donde se puede tener una postura frente al mundo, no solamente frente al color, a las técnicas, sino también a la experiencia humana de ocupar un lugar en este planeta y en este tiempo. Se lo digo porque lo he visto en todas las series, en la manera como usted se ha planteado la experiencia del hombre ante el universo, ante la muerte, ante la vida, la paz, la belleza. Son temas muy profundos y veo ahí una actitud ética. Es así, ¿cierto? Sí, claro. Pues el arte toca las fibras más profundas de la existencia, lo espiritual, lo material, lo intelectual, la relación de la persona con el individuo, con la sociedad. Uno se siente en función, como hablábamos ahora de esa pasión, ponerla al servicio de la sociedad. Es un imperativo, en mí es un imperativo. Y es un imperativo que yo dejo que se produzca lo más espontáneamente posible. Yo no me considero como un intelectual que elaboro teorías y cosas. Me voy dejando llevar de la pasión de cada día, siguiendo un imperativo, digámoslo así, de comunicarme, de comunicar a la sociedad lo que la sociedad está viendo y que yo tomo como propio y lo expreso personalmente.
esto es lo que pudiera decir como al respecto, ¿no? Y también otro lugar que me inspira mucho de otras conversaciones que he tenido con ustedes, el amor por el arte y el amor por los artistas, por esos colegas del pasado, y que usted en otro momento nos contaba de su tiempo en Italia y en Florencia, cómo ha cambiado el mundo, hoy los museos abarrotados, y en esos momentos en los que usted era estudiante era casi que para usted solo. Usted abría el museo y tenía una comunión profunda con esos maestros del Renacimiento, casi que íntima. No estaba este furor que hay hoy y que nos ha hecho cambiar también la experiencia del arte. Sí, cuando yo fui a Europa, que fue el encuentro como con el mundo, porque yo vivía de pequeño en un lugar muy restringido, geográficamente, al tener conocimiento de la historia, que fue cuando llegué a Florencia, descubrí un mundo, que el mundo no, es universal, pues es algo abierto completamente, sin límites. Descubrí que la historia era una cosa inmensa. Yo de pequeño me limitaba a convivir con los elementos de la naturaleza, los robles, los eucaliptos, los pinos, el río, la cascada, los animales, pero no tenía ese conocimiento como intelectual del pasado, de la acción del hombre en el pasado. Y al llegar a Florencia fue la primera impresión que fue tremendamente fuerte. Encontrarme, por ejemplo, en la Plaza de la Signoria la noche que llegué, absolutamente solo. En aquel entonces, recuerdo, acababa de pasar la guerra, no había mucho turismo. Entonces ver que la Plaza de la Signoria, con todas esas esculturas, el David de Miguel Ángel, todos los escultores del Renacimiento, el Palacio Vecchio, todo eso me cobijaba, me abrazaba. Dios mío, 500, muchos años de historia están conviviendo aquí conmigo y todo para mí era un privilegio. Entonces esto me produjo una impresión que terminará pues con la muerte, digo yo, porque fue demasiado fuerte. Yo era una persona, digámoslo, limitada, ingenua con relación al pasado. No había tenido la oportunidad, por razones de que yo vivía en una hacienda, del contacto con el arte. Entonces, todo llegó de sopetón, en una forma intensa, intensísima. Y yo me apropié de aquello. Yo hice eso vida mía, descubriendo, por ejemplo, a Miguel Ángel, a Donatello, a Rembrandt, descubriendo quién era Juan Sebastián Bach, quién era Mozart, quién eran los arquitectos de la época, el gótico, el románico. Todo eso fue tomando parte y lo hice parte de mi vida. Yo quise venir a Medellín, no quise quedarme en Europa, no me interesaba. Dije, todo este conocimiento yo quiero transformarlo y llevarlo personalmente a mi tierra, a lo que es Medellín entre montañas. Eso ha sido como un principio que yo he tenido siempre. No quiero vivir en otra parte sino en Medellín, hacer lo que yo soy, lo que yo puedo, mantenerlo para el ambiente de Medellín, que Medellín se enriquezca con un concepto personal, pero muy sincero, muy fuerte, que quede en la historia como deba quedar. Otra cosa, maestro, es que el valor de persistir en el arte es un valor que solo se ve en acumulación, ¿cierto? Decirle a un joven que tiene que persistir puede ser difícil, el ímpetu, el momento actual, vivir siempre en el presente, tanta ansiedad por el triunfo, pero la verdad es que en lo que lo escucho, también mirar las referencias sobre esos grandes maestros del arte, a veces el sumum del arte es la persistencia, la acumulación del tiempo, la sinceridad del trabajo.
¿Usted qué podría decirle a esos jóvenes o a esos artistas de mediana carrera que están tan preocupados por la galería, por las redes sociales, por las ventas? Sí, es una pregunta muy importante porque el joven de hoy, tengo entendido, está sumergido en un mundo impresionante, inmenso, que le ofrece miles de posibilidades, pero que no es concreto. Está un poco desvinculado del hombre. Hay teorías, hay todos los medios de comunicación, todos tan etéreos, tan fáciles. Eso como que ha sido un golpe muy fuerte para el joven actual. Yo diría que el joven debe mirar más, un poquito más la naturaleza. Estamos olvidando la naturaleza, estamos haciendo mucha tecla, exprimiendo teclas y teclas y teclas, y nos olvidamos que hay una naturaleza que nos invita, que nos está en nuestro contorno, lo que son las fuerzas naturales, el viento, las nubes, el agua, el mar, la comunicación directa, la amistad, los problemas entre los seres que viven, toda esta comunicación interior, personal hacia los demás. Eso para mí es más importante que teorías y cosas muy etéreas, muy filosóficas, muy literarias. Ese mundo para mí lo fue. Este no ha sido el mundo mío. El mundo mío es el descubrimiento y el aprovechamiento de la naturaleza con mi personalidad para expresar yo una idea, dejar una constancia de lo que yo fui, de lo que soy y de mi tiempo. Entonces, yo les diría que se acerquen más a la naturaleza, que volvamos a empezar como hacían los grandes maestros, Rembrandt, Miguel Ángel, Leonardo. Todos estos pintores partían de la naturaleza, del hombre, de la belleza del hombre. Entonces, volver a recrear lo que el hombre es, que, no sé, el espacio vendrá o no vendrá, con vida o no, eso es otro cantar. Pero el artista como ser humano debe aprovechar su tiempo para expresar lo humano, lo tangible, lo que tiene sangre. ¿Cómo me pudiera expresar? La vida que tenemos, que es efímera, corta, no dejarle fumar en cosas que muchas veces no tienen sentido. Dejar una constancia. Usted, después de dedicarle un tiempo vital, extenso al grabado, ha decidido en los últimos años volver a otras técnicas. Hace poco hizo una gran exposición de trabajo en cerámica, pintando sobre platos. Ahora me contaba que había regresado a la acuarela. ¿Cómo da ese giro en ese momento de la vida? Porque bueno, cerrar un capítulo sobre el grabado, yo no sé si lo cierra o no, pero bueno, en los últimos años ya no se ha dedicado al grabado, sigue teniendo una vida muy activa desde lo artístico, pero en una búsqueda muy íntima también. Bueno, mi temperamento tiende a experimentar todas las técnicas pictóricas, la manera de expresarse el ser humano con los materiales que tiene a la mano. Para mí ha sido un punto clave muy importante, experimentar. Yo cojo una técnica, digamos, la acuarela, la trabajo, la experimento y hasta que acoto, digamos, el tema. Y paso a otro, descanso en la acuarela y empiezo otra técnica. Y así voy calculando, trabajando, sopesando las técnicas, la relación que tiene una con otra. Para mí es un placer como vencer esa técnica, buscar esos secretos. Me he pasado toda la vida trabajando en muchas técnicas, pero eso es parte de mi pasión, como una investigación de todas las posibilidades que yo tengo de expresar los materiales con las manos, utilizando los materiales que encuentro a la mano. Entonces,
hay tiempos, por ejemplo, como el grabado, que cuando yo llegué aquí el terreno estaba inhóspito, no se trabajaba en el grabado. Yo me demoré un poco, 16, 17 años consecutivos, precisamente buscando realizarme con estas técnicas. Y del grabado todas las técnicas, aguafuerte, ligografía, punta seca, distintas maneras de hacer el grabado en maderas, en materiales, en plásticos, en metales. Entonces, esa búsqueda para mí es de mucha importancia para mi personalidad. Creo que también enriquece el medio ambiente, porque he trabajado todas las técnicas. El lápiz, dibujos a lápiz, he trabajado el vitral, la escultura, el modelado, el vaciado en bronce, láminas de metal de tamaño grande. Todos estos elementos plásticos los he experimentado y ha sido una de mis pasiones. Alguna vez un artista colombiano me preguntó que por qué no me dedicaba a una sola cosa. Y yo le decía, no puedo. Mi pasión es buscar. A mí no me interesa tener un estilo, no tengo que purificar ningún estilo. Yo estoy en una dinámica de expresarme, de buscar con los materiales y las cosas todos los medios plásticos posibles. Entonces, ese es mi estilo, buscar. Maestro, hay otro tema que es muy intenso para los artistas y es la relación entre la soledad de la creación y la pulsión de pertenecer a algo grande que está fuera del taller. La respuesta a esa presión de la sociedad, del medio, de lo que se llama el campo del arte, pero también hay un aspecto grande o importante que se vive de uno con uno, en soledad, en silencio. Responder a esas dos cosas es tremendamente difícil. Yo diría que es el trabajo de una vida. Mira, yo he sido un poco radical. Cuando yo me dediqué a la pintura, yo hice un juramento. Me dedico a la pintura cuando me muera de hambre. Si me muero de hambre, muero feliz. Definitivamente eso era muy, pero muy de verdad. Entonces, yo sentía que me ponía a trabajar y me aislaba completamente. Sentía que todas mis fuerzas se concentraban en un punto preciso. Entonces yo estaba aquí y pasaba el tiempo y concentraba la energía en lo que hacía con una pasión, como lo hemos venido diciendo, extraordinaria. Al terminar la obra yo me decía, ¿y esto para qué? Yo me decía, puede ser importante un día. Esto puede ser importante porque está hecho con el alma, esto está hecho con un sentido humano, el mejor que yo puedo dar. Lo pongo aquí y sigo trabajando. Entonces, todos los días en obras muy grandes, a largo plazo o cortas, yo siempre tenía ese pensamiento. Veía acumuladas las obras y entonces digo, voy a participar hacia el público con esto para que el público lo vea. Y lo mostraba y empecé a tener un éxito porque con el grabado, por ejemplo, eran técnicas que no se conocían en nuestro medio. En el óleo era una manera diferente de expresar lo que ya había, porque yo había asimilado el cubismo con Braque y Picasso. Yo había absorbido con Cézanne parte de ese impresionismo constructivo. Entonces yo quería como traer esas cosas para acá. No me interesaba como crear un estilo, sino que yo sentía que todo eso era acorde con el ser antioqueño, con lo antioqueño, las montañas, la idiosincrasia del ser humano de acá, que era compacto, coercitivo, ¿no? Algo que tenía unidad, que tenía forma. Entonces me identificaba muy bien como creando esas nuevas técnicas que aparecían en Medellín. Bueno, la respuesta del público fue, aunque no fue una cosa sensacional, sí fue una respuesta positiva, que entonces me apoyaba
esa pasión mía, yo decía, esto tiene sentido, ya lo he visto en la gente. Con mayor empeño entonces trabajaba y así sucedieron los años y yo trabajando, haciendo exposiciones y había una respuesta de la gente. Yo veía que el profesional medio gustaba de mi trabajo, lo compraba, lo quería compartirlo. Esto me animaba poderosamente. Yo alterné la creatividad personal con clases de dibujo, teoría del color en las universidades. Esto fue muy importante para yo conocer un poco la gente, el nuevo estudiante, el nuevo profesional que me aportaba a mí y yo le aportaba a él. Estuve en artes plásticas, en arquitectura, daba charlas sobre dibujo, sobre color y todo esto me fui compenetrando con lo que es el ambiente de Medellín. Creo que se hizo una labor de muchos años que siempre fue como alternada con mi creatividad. Con los años dediqué mucho más tiempo, dejando al lado las clases, mucho tiempo a la creación completa, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, pues fueron pasando los años, ya tengo tantos años y me doy cuenta de que siempre he estado trabajando feliz, como realizado en un ambiente, que eso es lo que cuenta para mí, sentirme realizado, ser parte de un ambiente, de una sociedad, aportar a esa sociedad algo. Maestro, ya para terminar, muchas personas dicen de lo difícil que es ser artista, hacer arte en la cultura antioqueña, en Medellín. Es casi una constante. Artistas del pasado, inclusive desde ese famoso poema de León de Grave, que decía que aquí, justo en el parque de Berrío, solo se hablaba de negocios y de dinero y no se veía la belleza de los arreboles en el cielo. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Realmente le parece inhóspito la cultura antioqueña para el arte? ¿Le parece que hay que hacer una doble resistencia, estar investido de rebeldía para ser artista en Antioquia? Realmente creo yo que el pueblo antioqueño, la industria, el comercio, no es un arte, no es una sociedad que aprecie especialmente el arte. Tenemos una tradición del negocio, del trabajo. Yo quise vivir en Medellín primero porque soy parte de esta sociedad, porque la parte física, rodeado de montañas, el valle, me atrae poderosamente. El clima para mí es ideal, es el clima ideal para yo como persona poder trabajar. Hay muchos vacíos y precisamente ese fue uno de los retos míos, poder llenar esos vacíos artísticos que había. Pedronel ya había hecho algo en una forma descomunal con su trabajo, sus frescos, sus acuarelas, con su ingeniería. Pero Pedronel era una persona excepcional. Él tenía un potencial de trabajo que lo hizo también muy personalmente, muy metido en su estudio. Él como profesional tenía pues un margen más amplio dentro de la sociedad. Entonces podía hacer obras de arquitectura, de ingeniería, proyectar sus murales en edificios, su razón social y le permitía como tener una mayor comunicación. Y hizo su trabajo. Lo que pasa es que a Pedronel todavía no se le ha reconocido su labor. Es una labor que está todavía por descubrir. Yo no veo, por ejemplo, masas como en México, turistas conociendo la cúpula de la Facultad de Minas, yendo a su museo, a su casa. Todavía falta más que las escuelas se apersonen de este arte. Entonces, hemos estado un poco contracorriente en Antioquia.
Yo soy consciente de eso, pero ahí está precisamente la labor, en llenar un vacío que ya le toca a la gente joven ver cómo va a continuar, ¿no es cierto? Pero ha sido difícil en Antioquia. Yo he tenido algunos apoyos, por ejemplo, casi siempre de entidades extranjeras. Yo fui invitado a Estados Unidos a conocer, pues, muchas personas, artistas, instituciones de Estados Unidos, auspiciado por el gobierno americano. El gobierno colombiano a mí prácticamente no me ha dado nada, no me ha dado nada. Obtuve un premio, un día me llamaron, usted se ha hecho acreedor a un premio de cultura, pase a recibirlo si quiere, pero como que haya un auxilio propiamente, algunas medallas sí de reconocimiento, pero siempre todo ha sido ganado con mi trabajo. El día a día de mi trabajo es como la clave de lo que yo soy, de lo que yo tengo. Maestro, muchas gracias. De verdad que pasar un rato con usted ha sido para nosotros un regalo. Espero que así sea para todos los que escuchen esta bellísima entrevista, a los artistas que los acompañe su decir y que en ese testimonio que usted les ofrece a través de esas preguntas que aquí le hemos hecho, les sirvan de inspiración al público, que también valore cada vez más el trabajo silencioso de todos los días que se realiza en su taller y en el taller de tantos otros. Y a nosotros en el museo no nos queda más que la responsabilidad, enorme responsabilidad ante el público, ante los artistas, ante usted, maestro, de preservar su legado para siempre. Nos sentimos muy honrados de ello. Ratificarle que le deseamos un feliz cumpleaños. Muy amable, muy y que nos sentimos muy felices en nuestra manera de celebrar, de apagar aquí unas velitas simbólicas frente a usted para que sean muchos años más. Qué maravilla de regalo, de entrevista. Muchas gracias. No, a usted, maestro, mil gracias. Y nos vemos en la próxima entrega de Señal MDA.